Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Para mí es un altísimo honor compartir este panel con mi amigo, el destacado profesor Jaime Lorenzini. Y quiero, en la persona de Francisco, agradecer a la organización la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes este evento tan importante, tan relevante. Además, quiero aprovechar para felicitarlos por la impecable organización. Hasta ahora, como profesor invitado, he podido cumplir más que el rol de expositor, el rol de consumidor, gracias a las atenciones que nos han brindado los organizadores, de las cuales estoy sumamente agradecido. Quiero también agradecer a mi amigo el profesor Mauricio Tapia. Sin cuya intervención seguramente no hubiese podido compartir con ustedes esta instancia. Sé que él sugirió mi nombre para participar en este evento y se lo agradezco sinceramente. También para mí es una altísima distinción compartir de alguna forma el grupo de profesores invitados con el distinguido Remy Carrilac y con el profesor Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de mi país, que además considero mi maestro. Luego de escuchar por la mañana la disertación de Ricardo Lorenzetti, pareciera que son pocas las cosas que uno pueda aportar en el tema del derecho del consumidor, sobre todo porque es uno de los juristas señeros en la materia en Argentina y en nuestro continente, sin perjuicio de lo cual voy a tratar de aportar algunas ideas centradas en el tema que nos han asignado, que tiene que ver con el daño moral en las relaciones de consumo. De todas formas, lo hablábamos recién con Jaime, me parece que por lo menos de la perspectiva del derecho argentino, mucho más relevante que la habilitación que puede tener el consumidor para reclamar o plantear la eventual existencia de daño moral en el marco de un incumplimiento o de un accionar por parte del proveedor, ya sea en la órbita contractual o extracontractual, me parece que puede ser más interesante que compartamos algunas características del derecho del consumidor en Argentina que sí tienen algunos matices diferentes al que se plantea aquí en Chile. En primer lugar, como insinuaba también en las conferencias de hoy y de ayer el profesor Lorenzetti, el derecho del consumidor se incorpora a nuestro país en la reforma constitucional del año 94, sin perjuicio de que existía un año antes ya una ley que este año celebra sus 20 años de vigencia, no en su texto originario, pero sí podemos decir que formalmente el derecho del consumidor está legislado en la República Argentina desde el año 1993. En nuestro régimen legal, el consumidor es calificado en función del destino que le asigna a los bienes o servicios que adquiere o utiliza en la terminología de la última reforma que sufrió el texto legal, y podríamos decir que el concepto de consumidor es un concepto que se halla en permanente mutación, y si uno va revisando el derecho comparado podría casi concluir que es un concepto que va tendiendo a la ampliación, es decir, cada vez más encontramos situaciones que merecen ser englobadas dentro del paraguas tuitivo del régimen del consumidor, y eso es lo que van reflejando las legislaciones y muchas veces lo van haciendo atrás de la práctica jurisprudencial. En la experiencia argentina, el concepto de consumidor que surge del texto originario de 1993 dista enormemente del que rige actualmente, a tal punto que originariamente era necesario ser un contratante a título oneroso para poder calificar como consumidor, y hoy alcanza con adquirir o utilizar bienes o servicios, tanto sea de manera gratuita u onerosa, con lo cual verán la amplitud que el concepto ha tenido. Tiene algunas particularidades más que quizás no vienen al caso mencionar, porque ni la propia doctrina consumerista entiende demasiado bien en Argentina cuáles son los contornos del concepto de consumidor, sobre todo a partir de la incorporación de la idea de consumidor expuesto, que parecería abrir el abanico de opciones a un territorio bastante difícil de delimitar. Sin perjuicio de lo cual, el proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio, que trata, como hoy a la mañana nos explicaba el profesor Lorenzetti, la temática de los derechos de los consumidores, de alguna forma reformula el concepto de consumidor para darle mayor orden y colocar esta idea de exposición a la cuestión más propia de las prácticas comerciales abusivas y no tanto en la delimitación del concepto de consumidor. De todas formas, más allá de la solución que adopte cada legislación nacional, es cierto que el consumidor o la calificación del mismo parte de la idea de la existencia de un vínculo asimétrico entre el proveedor y este sujeto tutelado,
lo que a nuestro entender no es suficiente elemento para aplicar el régimen de los consumidores. Es decir, la calificación de consumidor es una definición que va a surgir de la legislación y el sujeto que pretenda la protección del régimen especial deberá acreditar que contempla o cumple con los presupuestos que la legislación tiene en miras. El elemento debilidad estructural en la relación contractual puede servir, por lo menos en el derecho argentino, como una manera para que quien tiene a cargo la decisión, llámese la autoridad administrativa o la autoridad judicial, se incline por la aplicación del régimen legal en el caso de duda. Nosotros tenemos un sistema de integración normativa que establece que cuando no se esté claramente acerca del alcance de la aplicación de una norma, se deberá optar por aquella solución más favorable para el consumidor, un poco análogamente con lo que es el histórico régimen del trabajo, donde la duda beneficia al trabajador, en este caso al consumidor. Por lo tanto, podemos decir que el concepto de consumidor, que en Argentina es un concepto amplio, inclusive de los más amplios de la región, es una calificación que debe realizarse con abstracción de las características personales del sujeto. Es decir, un consumidor es tal por calificar dentro de los contornos que establece el régimen legal, sin importar si es un débil jurídico o no. Decíamos recién, este elemento puede servir simplemente como una ayuda para un caso de duda. Existen enorme cantidad de situaciones en las cuales un sujeto va a poder ser entendido como débil jurídico y no calificar como consumidor porque por una decisión de política legislativa simplemente o se entendió que ese sujeto no necesitaba o merecía la tutela legal o porque existe otro régimen legal específico que lo protege en el contexto determinado. Para darles un ejemplo, en la Argentina hasta hace poco tiempo el locatario de inmuebles destinados a vivienda no era considerado consumidor porque tenía un régimen de locaciones urbanas que lo protegía específicamente. Es decir, el legislador no niega su debilidad estructural, simplemente que le da una cobertura distinta a la que surge del régimen de protección del consumidor. En el derecho argentino, como en casi todo el derecho comparado, las normas que protegen al consumidor se aplican en el ámbito de las relaciones de consumo, por eso es tan acertado el título de este panel, que se refiere al daño moral en el ámbito de las relaciones de consumo. No alcanza a identificar un consumidor sin un proveedor y no alcanza con identificar un proveedor sin un consumidor. Es ese vínculo jurídico el que construye el ámbito de aplicación del microsistema de tutela del consumidor y es ahí donde vamos a poder encontrar entonces toda la amplitud del estatuto del consumidor para aportar las soluciones que correspondan al caso en el marco de estas relaciones asimétricas. Cuando me refiero a estatuto del consumidor, no lo digo ni caprichosa ni arbitrariamente, lo sostengo porque en la Argentina, como decíamos al principio, existe un sistema de integración normativa que realmente ha resultado muy auspicioso y muy interesante. Consiste fundamentalmente en una legislación del consumidor específica, no demasiado extensa, pero donde el sistema se resuelve por la incorporación de todas aquellas normas que al momento de solucionar los conflictos en el marco de las relaciones de consumo resulten aplicables al caso concreto. Es decir, el derecho del consumidor per se no resuelve toda la compleja problemática que puede plantear una relación de consumo. Para eso tenemos las normas propias del derecho de fondo que se integran en el caso concreto para resolver esas situaciones. La cuestión se plantea cuando esas normas pueden superponerse entre sí, es decir, cuando el ordenamiento jurídico plantea una cantidad importante de soluciones jurídicas frente a un mismo presupuesto de hecho, por lo tanto requiere el sistema encontrar la manera de optar por cuál es la solución que el derecho va a aportar para el caso concreto. Por eso decíamos recién que el ordenamiento jurídico argentino establece el principio de interpretación favorable al consumidor, de manera tal de poder optar por la norma que lo beneficie al momento de este conflicto normativo que pueda presentarse en algunos casos concretos. Usualmente no sucede esto porque en general el derecho del consumidor no resuelve los aspectos puntuales de las relaciones jurídicas de consumo. Imaginemos un contrato de seguros que se va a regir por las normas del seguro y van a ser interpretadas a la luz del derecho del consumidor, que establece criterios y pautas de interpretación, pero no existe un derecho del consumidor de seguros que surja del ordenamiento consumerista propiamente dicho para resolver los conflictos entre este tipo de proveedores y el consumidor. Imaginemos un contrato bancario, se resolverá por la solución que brinde la normativa específica, pero la cual deberá ser interpretada a la luz del derecho del consumidor. Bien lo decía Ricardo Lorenzetti por la mañana, existen una cantidad y un conjunto de contratos que en la medida en que en sus partes se enmarquen una relación de consumo van a ser contratos de consumo y esos mismos tipos contractuales o contratos que no resulten ser típicos podrán no serlo.
Si ustedes adquieren un vehículo con destino final, la utilización del mismo para uso familiar, lógicamente ustedes están celebrando una compraventa de consumo. Pero si adquirieron un vehículo para destinarlo, digamos, para un taxi, probablemente en el caso de un conflicto con el proveedor, el juez dijera, no, mire, esto no es un contrato de consumo porque el destino es que sea incorporado ese bien a un proceso económico. Por lo tanto, tenemos una réplica contractual en la cual en un caso se aplica el régimen de consumidor por identificar una relación de consumo y en otro caso no corresponde la aplicación del régimen tuitivo. Por lo tanto, entendemos el derecho del consumidor como un derecho estatutario que se integra por todas las normas que resulten compatibles con las relaciones de consumo y, en el caso de Argentina, en caso de conflicto normativo, eligiendo u optando por aquella solución que resulte más favorable para el consumidor. Dentro de esta tesis podríamos dar algunos ejemplos concretos que pueden llegar a graficar un poco más lo que intento sostener. Cuando el régimen de consumidor en general sostiene el carácter vinculante de la oferta que realizan los proveedores en el mercado, lo hace a diferencia del régimen clásico de los códigos que establece que la oferta, para ser vinculante, debe ser dirigida a una persona determinada o determinable. El régimen de consumidor no define el concepto de oferta, simplemente le asigna un efecto específico a los fines de hacerlo funcional a la relación jurídica que quiere regular, que es una relación que parte de esta idea de asimetría o desequilibrio que decíamos al principio. Por lo tanto, entrando un poco en el tema de la responsabilidad civil, diría que en principio no existe un sistema de responsabilidad civil propio del derecho del consumidor, sino que el sistema de responsabilidad civil que se aplica a las relaciones de consumo, que es el sistema que conocemos y que estudiamos en la Facultad de Derecho, en esta casa, simplemente se enriquece por algunas características propias del derecho del consumo. Por lo tanto, en principio, no me parece quizás demasiado relevante decir que el consumidor puede reclamar daño moral en el marco de las relaciones de consumo en la medida que pueda acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil, tanto en la órbita contractual como extracontractual, porque bien sabemos, y se ha dicho reiteradas veces, que la relación de consumo excede la existencia de un contrato, es mucho más que un contrato. ¿Puede involucrarlo o no? Por lo tanto, el consumidor en realidad no va a ser acreedor a una indemnización por daño moral por el hecho de ser consumidor, sino por ser una víctima en el marco de un vínculo jurídico que ha generado este padecimiento espiritual en este caso, y donde el consumidor, o sea, la víctima, pueda acreditar los presupuestos de la responsabilidad de la misma forma que cualquier otro sujeto. La particularidad que tiene el derecho del consumidor es que tal vez sus propios principios, sus propias características, sus propios, podríamos decir, institutos o sus pautas interpretativas pueden facilitar en algunos casos la acreditación de la existencia de un agravio espiritual, de un daño moral, en el marco de una demanda por daños que plantea un consumidor frente a un proveedor. Sí vale la pena agregar que existen en los derechos que legislan la protección del consumidor alguna serie de normas que se aplican a la materia de la responsabilidad civil específica, pero que no construyen usualmente un sistema propio de responsabilidad civil en el derecho del consumo. Me pareció interesante, para hacer esto un poco más ameno, repasar 4 o 5 casos concretos donde en la Argentina se ha resuelto el daño moral en favor del consumidor desde la esfera individual, que es hasta ahí, hasta el punto en el cual considero que no tenemos una cuestión demasiado novedosa. No me parece novedoso o revelador decir que el consumidor, si es afectado en su fuero íntimo, en su sensibilidad, en fin, todos aquellos elementos que la jurisprudencia fue determinando para habilitar el reclamo de daño moral, puede hacerlo por el hecho de ser consumidor. Por ejemplo, un caso muy típico que se ha tratado en reiterados precedentes en la Argentina es el de una persona que adquiere un 0 kilómetro y que el mismo no funciona correctamente, y que luego, al momento de intentar que el service le repare el vehículo, bueno, es una odisea, un calvario imposible de sostener, donde el proveedor lo que le importa fundamentalmente es vender la unidad y después despreocuparse. Esta situación ha sido entendida por la jurisprudencia en Argentina como un supuesto en el cual habilita al consumidor a reclamar el daño moral, que ustedes saben que además no requiere una prueba directa, es una prueba contextual, es decir, tratar de interpretar los padecimientos que una persona pudo haber sufrido en un caso concreto. En este caso concreto que estoy citando, que inclusive si después les interesan los precedentes se los puedo hacer llegar, el tribunal entendió, un tribunal de apelaciones, que correspondía a la aplicación de un daño punitivo, es decir, donde se entendió que había un factor subjetivo, donde el proveedor obtenía una ventaja por el hecho de no prestar atención al service postventa, es decir, ahorraba dinero por el hecho de no prestar atención a las circunstancias que el consumidor podía padecer con posterioridad a la venta de la unidad 0 kilómetro.
Otro caso característico es el de una persona, es un viejo precedente de la justicia de Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde una persona fue maltratada en una oficina comercial de una de las empresas que vende telefonía móvil en Argentina. Realmente fue maltratada, a tal punto que se le dijo que tenía una deuda que no tenía, se lo echó prácticamente del local, la persona de muy mala gana lo atendió, y este señor sufrió una descompensación por esta circunstancia tan particular, y luego a través de testigos acreditó esta circunstancia y el tribunal entendió que correspondía indemnizarlo, además de las circunstancias propias del incumplimiento de la empresa, por el daño moral que había padecido. La Corte Suprema Argentina, sin perjuicio de que no se ha referido expresamente, lo bueno de hablar de la Corte, que si el doctor Lorenzetti no está, si me equivoco, no se va a enterar o nadie se lo va a contar, supongo. Pero la Corte Suprema Argentina, en algunos precedentes donde ha aplicado el derecho del consumidor, recordemos que el propio presidente es uno de los referentes de la temática en mi país, entendió además que el consumidor, fíjense ustedes, esto fue el caso de una persona que desciende de un vagón del metro, del subte, como le decimos en Buenos Aires, y pisa el famoso agujero que está en el medio, el gap, el mind the gap que tienen los ingleses en el subte, en el underground, y tropieza y sufre una serie de lesiones. Y ahí un poco la discusión tuvo que ver con la culpa de la víctima que sostenía el proveedor, la empresa que administra el subterráneo en Buenos Aires, y la Corte, lógicamente, revocando la sentencia de alzada, que entendía que no correspondía a la reparación, porque efectivamente existía una culpa de la víctima, ubica la situación, pero me interesa fundamentalmente porque la Corte dice: el funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del Estado es lo que crea una apariencia jurídica que simplifican y hacen posible, es decir, el consumidor actúa confiado en el marco de estos vínculos jurídicos que se establecen con los proveedores. Por lo tanto, es imposible pedirle la misma diligencia de un hombre de negocios al momento de prever este tipo de situaciones. Mucho más, dice la Corte, en general cuando salen de los vagones del metro, lo hacen empujados por toda la gente. Bastante difícil pensar con... Por favor, todos quédense quietos que voy a ver si hay un agujero que separa el andén del vagón. Por lo tanto, me parece interesante también el hecho de que el consumidor, en el marco de estas relaciones tan particulares, despierta o genera una confianza, o opera con una confianza frente al proveedor, donde indefectiblemente esa vulnerabilidad se acrecenta cuando esta confianza es defraudada por parte del proveedor. Un caso bastante típico, me han dicho en Chile que pasa también, es que también tuvo una sentencia e indemnizó el daño moral en Argentina, es el caso de cuando se compran las entradas para un recital de rock que finalmente no se hace o se reprograma, ¿no? Parece que Madonna tuvo problemas en todos lados, pero este fue un caso del recital de Madonna en Buenos Aires, y sé que acá en Chile también empezó tarde algunas de estas cuestiones. Bueno, en este caso, los chicos que habían comprado las entradas se trasladaron a Buenos Aires, no eran de ahí. El recital se postergó, fue un calvario la posibilidad de recuperar el dinero, a tal punto que recién esta sentencia ordena la restitución del monto abonado por esas entradas, y se entendió que esto indemnizaba o justificaba la indemnización del daño moral. La pérdida de equipaje en los aeropuertos, tan característica, que son relaciones de consumo y que generan también una afrenta espiritual que corresponde ser reparada. Otra cuestión que me parece importante es el alcance de la legitimación activa para el planteo del daño moral, y tiene que ver justamente con los contornos de las relaciones de consumo. Hasta ahora hemos repasado algunos casos que tienen que ver con vínculos contractuales con los proveedores, pero fíjense, dos casos en los cuales no hay vínculo contractual, pero se entendió que el consumidor estaba habilitado a reclamar el daño moral. Un caso de un corte de energía eléctrica por un error de la compañía energética, donde cuando la morada estaba vacía, proceden a retirar el medidor, y después de infructuosos reclamos y sin ningún éxito, a través de una acción de amparo se logra el restablecimiento del servicio. Posteriormente, los usuarios realizan una demanda. El contratante directo, es decir, el titular de la relación jurídica con la empresa proveedora, pero también el resto de los habitantes de esa misma familia, que digamos que fueron tan afectados como el contratante. Y la Cámara de Apelaciones entendió que correspondía la reparación del daño moral para el conjunto de los reclamantes por integrar una relación de consumo al margen de la existencia o no de un contrato. Por último, un caso en el cual un menor va a la farmacia a comprar un medicamento con receta, y un error del farmacéutico le entrega un medicamento que era el mismo tipo pero para adultos, y esto le generó obviamente una situación de salud con una internación que no pasó a mayores, pero que el tribunal entendió que el menor estaba habilitado en el marco de esa relación de consumo a reclamar el daño moral. Hasta aquí me parece que
salvo que haya alguna opinión en contrario, no pareciera ser demasiado polémico el tema de que el consumidor en su esfera individual tiene la posibilidad de plantear el daño moral. Pero sí me parece interesante para introducir un poco la polémica, y si esto ojalá despierta alguna inquietud de ustedes, lo vamos a debatir con posterioridad, tiene que ver con otras facetas del daño moral, y tiene que ver con el denominado daño moral colectivo y con el denominado daño moral reclamado colectivamente. Y acá, fundamentalmente, lo que tenemos es una versión del daño moral un tanto atípica. En la Argentina, hace unos años atrás, se dictó una sentencia que es consecuencia de un largo debate doctrinario que entendió que existe una versión del daño moral que es diferenciado del daño moral individual que puede sufrir un sujeto e inclusive sufrirlo colectivamente con otro grupo de sujetos, pero tiene que ver con el daño moral que sufre una comunidad como consecuencia de la afectación de un bien colectivo. Hoy a la mañana se mencionaba la cuestión de los bienes colectivos. En este caso concreto, fíjense qué interesante, en un municipio de la provincia de Buenos Aires había un conjunto de estatuas muy relevante, y había un autobús de una empresa que estaba estacionado, era como una especie de calle de estas que son medio inclinadas, y se ve que el freno de mano no funcionó demasiado bien, el autobús se soltó y se estrelló contra la estatua más importante y más relevante de este conjunto. Obviamente el municipio le inicia una demanda por daños a la empresa que era ni siquiera la titular del dominio, que aparecía como la que explotaba comercialmente el servicio de transporte, y finalmente el municipio el tribunal entiende que existe no solo la obligación de reparar los daños materiales que se produjeron como consecuencia de esa colisión, sino, miren qué interesante, el daño moral colectivo que la comunidad habría sufrido o había sufrido como consecuencia de ese perjuicio estético del conjunto, de la urbanidad, que se distingue, dice claramente el tribunal, del daño moral individual que puede reclamarse en los casos más tradicionales. Este es un tema polémico, lógicamente hay una parte importante de la doctrina argentina que no comparte la existencia de esta categoría diferenciada del daño moral, entiende que el daño moral es individual, es personal y que puede ser reclamado solamente por los particulares, pero de alguna forma esto es una sentencia de corte de apelaciones que merece ser mencionada. La pregunta sería si efectivamente aceptamos una categoría de daño moral colectivo, si existe entonces la posibilidad de que la legitimación activa, que en el caso que se planteó en la Argentina estuvo a cargo del ayuntamiento, de la municipalidad, del municipio, pueda extenderse, en el caso de que se trate de relaciones de consumo, a aquellos sujetos que están legitimados para plantear en representación de los consumidores cuestiones en el marco de procesos colectivos. Y de alguna forma, como correlato de esta cuestión, la otra inquietud sería si es posible que en el marco de un proceso colectivo, que por lo menos en la República Argentina, en principio, y por un reciente fallo de la Corte quedó consagrado, faculta a los legitimados activos que la ley reconoce, en realidad la Constitución reconoce y la ley de alguna forma termina de consagrar, pueden, en nombre de los consumidores afectados en una clase, sostener la obligación del proveedor de reparar el daño conforme al principio de reparación integral, lo que lógicamente incluye el daño moral. La pregunta es, ¿está legitimado entonces estos sujetos que la ley menciona para reclamar el daño moral individual de cada uno de los integrantes de la clase? Porque inclusive en nuestra legislación, pero en otras que están más trabajadas, se establecen mecanismos para segmentar a las clases de forma tal de ordenar la manera de acreditar las sumas de dinero que se establezcan como consecuencia de esa reparación. Lo planteo como un interrogante, sobre todo como los desafíos que el derecho del consumidor puede tener a futuro. Mucho más que el daño moral individual, donde el derecho del consumidor facilita la posición del consumidor. La pregunta es, desde la perspectiva colectiva, que es el gran desafío de los tiempos que vienen, si aceptamos un daño moral colectivo, ¿quiénes son los legitimados? Y si aceptamos que los legitimados, a su vez, pueden plantear el daño moral individual de la clase a la cual se adjudican o la representación en el caso concreto que planteen. Bueno, son desafíos importantes que yo los planteo como para el debate, mucho más en un congreso estudiantil, que los temas nuevos y los temas que vienen son los que generalmente, lógicamente, traen mayor atracción e interés. Y quiero simplemente cerrar con un pequeño cuento, que espero que Mauricio no me lo haya escuchado decir en algún otro país, pero si no, te pido que actúes espontáneamente. Porque estas polémicas que se plantean sobre la interpretación y que nos hacen que el derecho nos resulte tan apasionante, acerca de si existe el daño moral colectivo, si quién lo puede reclamar, en qué casos, ¿no? Y estas ideas que a veces uno, trabajando en la soledad, le pueden aparecer y algunas tendrán más consistencia y otras menos.
Pero para que tengan en cuenta que ya hace miles de años pasaban estas cuestiones, dicen que cuando Moisés se elevó, subió al monte Sinai para leerle al pueblo hebreo los 10 mandamientos, bueno, empezó a leer los mandamientos y el pueblo hebreo, imagínense, un pueblo que venía de muchos años de esclavitud, y no estaba preparado para asumir estas responsabilidades y estos compromisos que tienen que ver con vivir en una vida de relación. Entonces, bueno, no robarás, no matarás, claro, había cosas que igualmente ya no les convencía mucho, ¿no? Porque había un poco de desorden en la comunidad. Entonces, dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y ahí se arma un revuelo muy grande. Se ve que había unas costumbres. Hoy decía Lorenzetti que hay que ser un poco más flexible, ¿no? Pero en todo caso, en esos tiempos, sí había una cuestión bien clara acerca de que no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces hay un revuelo enorme y Moisés no sabía muy bien cómo salir del apuro y dijo, bueno, eso dice la ley, ya veremos qué dice la jurisprudencia. Muchas gracias.